Lo que me rompió no fue el burnout, fue seguir fingiendo que estaba bien a pesar de no estarlo. En este vídeo te voy a contar por qué ha nacido el reto de salir de burnout en 90 días y recuperar mi esencia. Entonces, es complejo, la verdad es que es difícil hacer este vídeo para mí porque siento que es reconocer muchas cosas, es aceptar otras muchas y compartirlo en redes sociales nunca es fácil porque de alguna forma dejas que mucha gente entre a tu vida. Entonces es algo que tienes que pensarte muy bien cuando lo haces. En este caso, antes de nada me voy a presentar por si llegas nuevo a mi vida, a mi canal, a mi todo. Tengo 25 años, me llamo Janine y soy psicóloga con un enfoque holístico. Siempre me presento así y mucha gente me pregunta qué es holístico, pero hoy no voy a hablar de eso. Hoy voy a hablar de lo que he vivido estos últimos meses con el burnout, para ponerte en contexto. Y creo que es el momento preciso ahora para empezar este reto y para contar todo esto que no he contado. Hace un año, justo un año, terminé otro emprendimiento que tenía con un familiar. Y no voy a hablar mucho más de eso porque considero que cuando hay más personas involucradas hay que mantener su privacidad y respetar la situación. Pero sí que os voy a contar lo que significó para mí y cómo eso fue uno de los primeros detonantes para que mi vida cambiase y que al final poco a poco dejase muchas cosas pasar y eso desencadenase con el tiempo en burnout. Y sí, fijaros que empieza hace un año. Hay veces que pensamos que ¿cómo me ha pasado esto? ¿De dónde ha surgido ansiedad, depresión, estrés? Las cosas empiezan mucho antes. Y lo que a mí más me ha dolido o me ha roto es que yo lo he detectado en todo momento y no he hecho nada. Todas las decisiones que tomaba iban en contra de cuidarme y protegerme. Entonces os voy a contar un poco el porqué y cómo ha sido. Cuando yo decidí terminar este emprendimiento, no lo decidí de la mejor forma, fue justamente el burnout que tenía, del agotamiento mental, emocional, del estrés y el estancamiento. Entonces yo sé que no lo hice de la mejor forma, ojalá hubiese sido de otra forma, pero eso me ha pesado desde entonces. Creo que fue muy liberador para mí de todos modos terminarlo, creo que me permitió crear todo lo que tengo hoy, pero que también me dejó como una carga bastante grande. A partir de ese momento empecé a tomar ciertas decisiones. Me había dado de baja de autónoma, ¿qué hacía? Seguir con otro negocio, ponerme a trabajar, ¿qué? Yo sí que quería seguir teniendo un negocio, pero no sabía si estaba preparada en ese momento de lo quemada que estaba de los últimos 2 años. Entonces, lo primero que pensé fue, me busco un trabajo, ojalá de mi rubro, y entonces ahorro dinero para luego contratar a alguien que me ayude con este tema. Ese fue como mi primer pensamiento y así tomé la decisión. Yo seguía continuando con las redes sociales porque es algo que me gustaba a pesar de que se convirtiera en negocio o no. Yo quería seguir siendo creadora de contenido, simplemente por dar, por ayudar y porque me gustaba. Entonces fue como, sí, continúo con eso, pero mientras, ¿qué hago? Surgió justo en ese momento, y creo que también fue el impulso, de estudiar un máster. Empecé en septiembre a estudiar ese máster, septiembre-octubre, por ahí, no me acuerdo qué día empezamos. Yo hacía eso, buscaba trabajo. Y no encontraba nada, todo eran no, rechazos. Habré mandado un montón de solicitudes, un montón de cosas. Pero por lo que sea, había algo que era, por lo que sea, no, uno de los másters que no quiero estudiar y me niego a estudiarlo porque no lo veo lógico. Entonces yo pensaba, tengo la experiencia, tengo la disposición, tengo otros estudios, tengo la capacidad de poder hacer eso, pero por tener esa titulación, ese máster concreto, no me aceptan. Entonces era muy frustrante porque yo estaba ya estudiando un máster y mi pregunta era, ahora tengo que estudiar el otro máster que además no quiero, que además cuesta un montón de dinero, solo para que me acepten a trabajar en un sitio que tampoco quiero, por un dinero que tampoco quiero. Claro, era muy frustrante para mí y era como que sentía mucha presión social. Llegamos a noviembre y en noviembre sí que ya tomé la decisión de vamos con toda y voy a contratar a alguien. Gracias a la ayuda de mis padres pude contratar a alguien. Si estás viendo esto ya sabes quién eres. Y creo que fue el primer momento que me tomé en serio mi marca como negocio. Fue el primer momento que pensé, sí, porque en septiembre ya decidí, septiembre finales, octubre principios, decidí que sí, que venga, vamos a convertirlo en negocio. Pero como que todo estaba, bueno,
no estaba fijo, ¿vale? Yo no me veía como emprendedora en ese momento, como con esa marca. Y en noviembre, cuando contraté a esta persona, empezamos a darle vida a las redes sociales, a crear una comunidad mucho más fuerte, mucho más real. Y poco a poco pues fue fluyendo todo lo que vino. Los 3 primeros meses de este año fueron posicionarme en redes, autoridad, etcétera, etcétera. Mucho trabajo porque fue volver a estudiar. Yo llevaba ya un par de años sin estudiar a nivel académico de esa manera. Sí que formándome, pero es distinto a nivel académico. Y claro, para mí era exámenes de nuevo. En diciembre tuve los primeros exámenes, tenía mucho miedo de suspenderlos, viví todo ese proceso de estudio intenso otra vez, mientras tenía las redes sociales, mientras tenía mis nuevos grupos de WhatsApp con la comunidad, mientras creaba una membresía, no tenía como todo esto boom, boom, boom. Ya empecé a quemarme ahí, ¿vale? Pero simplemente por ese mes donde se juntó todo, ¿vale? Porque yo lo llevaba bastante bien, tengo esa parte de organización, etcétera, etcétera, pero ya se unió todo. Luego continuamos, ¿vale? Esos 3 primeros meses y ya ahí lo llevé bastante bien, como que medio me estaba equilibrando, entre comillas, tal, pero en marzo, el tercer mes, yo tuve que irme a hacer las prácticas del máster. Pensé que iban a ser unas prácticas distintas, dije que iba a hacer un vídeo sobre esto, pero aún no lo he hecho. No sé si llegado el momento lo haré o no lo haré. El caso es que no era como me esperaba y yo iba a las prácticas por la mañana y por la tarde tenía todo lo que eran sesiones, en este caso, que ya empezaba a hacer, y redes sociales y todo lo que tenía. Entonces, imaginaros, ahí caí enferma, con anginas, fiebre, de todo, muy enferma. Entraba en un resfriado, medio que me curaba, entraba en otro, medio que me curaba, entraba en otro. Estuve un mes entero así y aún así hacía exactamente lo mismo. Entonces pues llegué a mi límite. Creo que ese mes fue muy demoledor para mí. O sea, a nivel de estar llorando a las 12 de la mañana sola en el sofá porque no podía del dolor de la garganta, porque no podía del dolor emocional también, de no saber qué hacer o cómo hacerlo, de acabarse el dinero y decir ahora qué hago, de estar en ese punto de incertidumbre. Y entonces hice, no voy a decir la primera venta porque no, ya había hecho ventas y ya tenía clientes, pero era como una venta con el nuevo plan, con la nueva disposición. Y para mí fue como, wow, no, se puede, ¿sabes? Se puede. Y empecé a darle más forma. Abril fue un buen mes. Abril fue puro venta. Que más que verlo como venta, yo siempre lo veo como, wow, tengo la oportunidad de acompañar a alguien y eso me hace muy feliz, que la gente confíe en mí. La gente que me conoce sabe que no adoro las sesiones 1 a 1, que me encanta más lo grupal, pero lo aprecio muchísimo, aprecio mucho esos encuentros, cómo la gente evoluciona, cómo la gente aprende las herramientas, se educa, porque al final es como ese acompañamiento psicológico, ese acompañamiento mental, emocional, de propósito, de sentido de vida, que creo que también forma parte, ¿no?, de nuestra educación como personas. Y ahí como que sentí que ya existía mi negocio. De ahí ya lo que conllevaba darse de alta, volver a ser una persona autónoma en España. Y mayo llegó. Bueno, mayo, 3 exámenes, entrega de la memoria de prácticas, no sé si era el 30 de abril o 30 de mayo, pero por ahí, fechas similares, 4 trabajos a entregar de una asignatura y trabajo de fin de máster. No me dio tiempo a entregar los 2 primeros borradores, entonces todo se concentraba en el último. Más las sesiones, más los podcasts, más el contenido general de redes, más un curso de heridas de la infancia que hice desde cero, más. Mi intención para todo era pura, por decirlo de alguna forma. Yo quería ayudar a más gente, yo quería que mi negocio creciera, yo quería independizarme también y sigo queriéndolo porque es complejo llevar todo esto y a la vez generar el dinero suficiente como para mudarme a donde quiero también. Entonces, claro, era una presión muy grande, miedo constante de no saber si iba a suspender, de si tendría que pagar, miedo de saber que si no vendo no sostengo el negocio, miedo. Fue mucho miedo. Empecé otra vez con los sangrados de nariz, que es algo que tengo típicamente por el estrés, el insomnio. Dejé de cuidarme a principios de este año realmente.
sobre todo en marzo, ¿vale? De no ir al gimnasio, de no ir a andar, etcétera, etcétera. Y todo empezó así, ¿vale? Si veis, realmente empezó el año pasado, pero yo no descansé el burnout anterior y me metí de lleno en otro proyecto, igual de grande. Empecé así, hace unas semanas. Creo que fue el momento en el que la vida me dijo, ya vale. Yo ya estaba tomando decisiones. Cada decisión que tomaba me venía a la vida y me decía, toma, o sea, tienes que tomarla, sí o sí. Era como un sí o sí. Yo decía, por ejemplo, le decía a mi asistente, ya no vamos a publicar más contenido, no programes, de hecho archiva todo, vamos a reiniciar todo. Y resulta que me aparecía una persona y me decía, oye, esto que estás haciendo no está bien. No voy a contar esa historia, igual por reservar los derechos de todas las personas. Pero considero que en ese momento para mí fue un abrir de ojos porque mi intención nunca ha sido mala, simplemente quise hacerlo de la mejor manera y no pude. Y ahí empezó como ¡pum! Eso fue una de las cosas. Otra de las cosas fue el hecho de, dije, voy a descansar. Además que fue exagerado. El domingo por la noche yo dije, voy a otra vez bloquear 2 horas, 3 horas por la mañana para mí para descansar. Entonces yo cogí y lo puse en el calendario. A las 2 de la mañana yo estaba poniendo en el 2 de la mañana, domingo, poniendo en el calendario. Encuentro conmigo, lo puse. Me desperté más tarde, el lunes, por el calor, por todo, por que me había acostado a las 2 de la mañana. Y lo primero que pensé no fue como sí o sí, que yo tenía la capacidad, ¿no?, de tomármelo, sí o sí 2 horas las tienes para ti, sino pensé, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago primero? ¿Me pongo con esto y descanso? Sí. Empecé a revolotear en mi cabeza. ¿Y qué me dijo la vida? Bueno, no descansas tú, no te preocupes, ya te descanso yo. Salí, nada más fue levantarme, vestirme, ir al baño, asearme, coger al perro y salir por la puerta. Y fue andar 2 pasos y caerme. Crack. Todo el tobillo, pero es que sonó crack. Yo me había roto el peroné antes, hace más de 10 años, bastante más de 10 años creo, y no sonó así, y fue una rotura con 3 semanas ahí de reposo, y esta sonó crack entero. Fue caerme, y ¿qué hice yo? Levantarme y querer seguir continuando caminando, andando con el perro. ¡Wow! Te acabas de romper o qué sé yo, porque yo simplemente me caí, rodilla magullada, esto no sé qué. Gracias a Dios estaba mi padre en casa, de normal no hay nadie. Volví, esta sensación que te da medio ataque de pánico, medio ¿qué ha pasado? Los oídos taponados, sensación de ganas de vomitar. Llegar a casa, tumbarme y decirle, no, me he caído. Él sacar al perro, yo tumbarme, medio relajarme, me dolía mucho, no podía apoyarlo, a urgencias. ¿Y qué hacía yo en urgencias? Estaba en una silla de ruedas en urgencias y yo mientras mandaba el 9 de junio. Hola chicos, empezamos hoy el curso de heridas de la infancia. Hoy vamos a ver la primera píldora con la herida de rechazo. ¿Quién diría que yo estaba en urgencias con el pie roto o no? En una camilla luego o lo que sea y mientras estaba escribiendo ese mensaje. Creo que me empujé tanto yo a mí misma que luego ponía en contexto todo y decía, ¿cómo has hecho eso? O sea, no puedes decir seamos esencia, no puedes decir cuídate, no puedes decir todo esto y luego mira lo que estás haciendo. Ya, pero es para ayudar más, ya, pero es para mejorar. No puedes más, no tienes más que dar, no tienes más que dar. Entonces, como que a nivel consciente lo identificaba, lo sabía y trataba siempre de hacer cosas porque ha sido como una de mis características personales siempre, el hacer algo diferente, pero estos meses no ha llegado a cuajar porque había tantos factores que yo no podía sobrellevarlos. Yo sentía que tenía que priorizar a las sesiones, que tenía que priorizar otras cosas antes que a mí misma. Aunque yo sabía que si yo no me cuido, no puedo acompañar bien, yo era consciente de eso, pero era como tampoco puedo abandonar a la gente. Ese es como mi prioridad número 1, ¿sabéis? Las personas. Entonces, de querer hacerlo como bien en todo, lo hice mal en todo, creo yo. Las personas sí estaban contentas, creo que el acompañamiento para todas ha sido muy satisfactorio. Creo que sí que cumplí eso, dentro de que cabe era mi objetivo más grande y me satisface el saber que sí, por lo menos eso sí que fue así. Volviendo a ese día, 9 de junio, sí que ya empecé a contarlo en redes, dije que me iba a tomar mi tiempo. Fue un tiempo corto realmente,
pero sí que me permitió darle una vuelta. Ya le estaba dando una vuelta desde hace 2 semanas antes de esa rotura, que al final solo fue un esguince, muy doloroso, pero un esguince, y ahora ya estoy empezando a andar bien. Y yo siento que claramente la vida me dijo, para, ¿qué haces? Para ya, para ya. Y sabéis esta sensación de frustración de saber lo que haces, saber que tienes las herramientas, y lo que tengo yo siempre he tenido es que me pasa esto, empiezo algo, no me funciona o no sigo, procrastinación, lo que sea, continúo. Siempre ha sido continuar, afán de superación, continuar, evolucionar. Y creo que es lo que me ha llevado a estar aquí hoy. Ahora, actualmente, hoy estamos a, dejadme, 5 de julio, ¿vale? Estamos hablando justo de hace un mes, ¿vale? Pasó todo esto. Y me emociono, realmente me emociono al deciroslo así a cámara porque es abrirme mucho, o sea, me estoy abriendo muchísimo. Ya lo he hecho otras veces, he pasado momentos duros en mi vida, bastante duros, o los he vivido duramente, ya no sé si fueron duros o no, supongo que sí, yo creo que sí que la gente lo catalogaría de esa forma. En cualquier caso, todo lo que me ha salvado de esas situaciones, lo que me ha llevado a tener todo lo que tengo hoy a nivel de persona, a nivel de negocio, a nivel de relaciones, ha sido el querer mejorar siempre, el querer hacerlo diferente, el perdonar la situación, el tener compasión, el reconocer que soy humana y que tengo mi camino, que es un proceso y que a pesar de que tenga pensamientos que no siempre son los mejores o emociones que me pueden, sé que puedo hacerlo diferente y lo voy a hacer diferente y lo estoy haciendo diferente y será diferente. Y tener esa certeza a mí es lo que me lleva a crear un plan. Entonces, yo tenía planning de todo lo que yo quería durante estos primeros trimestres. El primer trimestre sí o sí era posicionamiento y autoridad en redes. Yo tenía metas muy claras de tener 1000 suscriptores en YouTube, en Threads tener 5000, tal, no sé qué. O sea, yo tenía pautas claras numéricas porque yo quería tener esa autoridad, ¿vale? Que la conseguí con creces. De hecho, en vez de tener 1000 suscriptores conseguí, no sé si los 3000 o 4000, no sé si llegué a los 5000 entonces, pero 4 veces más. En Threads yo quería 5000 y llegué a 15000, entonces supongo que cumplí todas esas metas. Me puse algunas metas personales que no cumplí, ¿vale? De todo lo que yo me había puesto ahí, quedan 2 metas por cada área. Todo lo que fue a nivel de eso, redes sociales, tal, etcétera, etcétera, que fue como mi prioridad número 1, lo cumplí todo y mis 5 deseos, pero todo lo que era cuidado personal lo dejé de lado. El segundo trimestre para mí fue venta, fue crear el negocio, fue sesiones, todo eso, lo cumplí también con creces. Mi objetivo era muchísimo más pequeño y lo dupliqué. Pero el cuidado tampoco lo cumplí. Cumplí alguna de las cosas, cumplí alguna cosa extra, sí que mejoré en algún sentido, porque pude valer más a mi pareja, a mis amistades y tal. En ese sentido hice algo extra, pero aún así nada que ver con lo que era el cuidado que yo quería. Y el tercer trimestre, que estamos aquí ahora, julio, agosto, septiembre, se acabó. Es el trimestre de volver a mí. Es el trimestre del cuidado, es el trimestre de reconectar, es el trimestre de que todas las metas, de hecho os las voy a leer porque las tengo que tener por aquí, las puse antes de decidir hacer este reto, entonces creo que es interesante verlas. Mi única prioridad, equilibrar mi negocio y mi vida. Meditar, agradecer, hacer ejercicio, estiramientos, conectar con mi negocio, mi forma de ser y mi vida. Y mientras tanto, que todo lo que he construido el primer y segundo trimestre, que no se abandone. Que yo siga teniendo esa autoridad y que tenga ese crecimiento exponencial, que tenga el crecimiento de negocio, que pueda ayudar a más gente, pero que en el proceso mi prioridad sea esta. Entonces, de aquí nació el reto de 90 días saliendo del burnout y reconectando con mi esencia. Así que el lunes empezamos, lunes 7 de julio. Voy a subir 3 vídeos a la semana porque obviamente tampoco quiero ponerme a quemarme haciendo el reto de saliendo, ¿no? del burnout. Entonces voy a hacer día 1, día 3, día 5, es decir, lunes, martes y viernes vais a tener un vídeo de cómo es mi día, cuál es mi rutina y cómo estoy planteando todo. Luego, semanalmente voy a hacer un resumen por aquí por YouTube y voy a poner
Me he emocionado tanto que como que me moquea la nariz. Voy a poner todo lo que me ha funcionado. Yo ya tengo un plan, tengo las herramientas psicológicas, tengo las herramientas que me han servido a mí, que le han servido a mis clientas. Entonces, ahora voy a cogerlo todo lo que he aprendido en estos años, todo lo que me ha servido a mí como persona para cumplir todas mis metas, todos mis objetivos, todo, y os lo voy a enseñar. Lo voy a encarnar. Y vamos a empezar el lunes. Voy a enseñaros todos los hábitos, todos los fallos, todos los días que procrastino, todos los días que me despierto tarde, todos los días que no tengo ganas, todos los días que quiero llorar, todos los días que estoy feliz. Quiero enseñaros todo, pero eso, días salteados para que no me queme. Entonces tendréis día 1, día 3, día 5, día 8, día 8, día 10, día 12, ¿me entendéis? ¿No? Algo así. Lo hago así porque si te inspira, si te puede ayudar en algo, si tú también te puedes transformar conmigo en estos 90 días, únete a mí. Puedes suscribirte aquí, también te voy a dejar mi canal de Instagram, que es donde voy a subir los vídeos diarios, donde puedes luego implementar lo que yo vaya enseñando. Mi idea es que en 90 días se cumpla todo lo que he puesto. Que en 90 días yo vuelva a sentirme bien conmigo, yo vuelva a notarme brillar el pelo, yo vuelva a ponerme la ropa que me gusta, porque sinceramente no me está gustando mi cuerpo descuidado de ahora, no me estoy viendo bonita, porque he dejado tanto de lado que estoy inflamada porque mi sistema nervioso está diciendo wow, 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 como ya vale, para. Así que si te gusta la idea, yo me he abierto de todo corazón para contarte de qué va este reto. Si te puede ayudar, si te puede servir, si te puede motivar de alguna forma, recuerda darle a suscribir, seguirme en Instagram y dejarme tu comentario. ¿Qué crees? ¿Conseguiré en 90 días salir del burnout?